Bueno, en este video lo que vamos a hacer es ver un poco el aspecto económico y relacionarlo con el político. 73. Fíjense lo que yo les decía a ustedes sobre lo que era estudiar un momento de forma sincronía, ¿sí? Sincrónico. 73. Capitalismo, golpe militar en Chile, 3 años después en Argentina, el golpe cívico-militar, el último del periodo de reorganización nacional. Esto es la sincronía. En un año determinado, 3 años después, pero en lo que es el nivel histórico es muy poco, ese lapso de 3 años, va a suceder un cambio que va a ser similar a nivel mundial, americano y argentino, ¿sí? Esa crisis del petróleo y del estado de bienestar va a abrir la puerta al neoliberalismo. Ustedes recuerden que el capitalismo, una de las características que tiene, como les decía, era de ir mutando de acuerdo a los inconvenientes que hay, ¿sí? Es más, el neoliberalismo ese de la década del 80 no es el mismo el de la década del 90 que hubo en Argentina, y el neoliberalismo que hay hoy en el mundo no es ese mismo que nosotros vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque se va modificando y va mutando de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? El comunismo en el 91 a nivel económico va a desaparecer y esto va a hacer que el neoliberalismo agarre mucho más fuerza. ¿Por qué? Porque va a ser el modelo económico mundial sobreviviente. Muchos de esos países que quedaron liberados del poder y de la hegemonía de la Unión Soviética, de Europa del Este, en la década del 90, se van a volver neoliberales e inclusive neoliberales peores que lo que serían los líderes, como Estados Unidos o Inglaterra, ¿sí? Estos países de Europa del Este van a llevar más a fondo esas modificaciones neoliberales. Y con un condimento más, que unos años antes ellos eran comunistas, no es que eran capitalistas. Entonces, fíjense, de países que en 5 años saltaron del comunismo más duro al neoliberalismo más salvaje, ¿sí? En el resto del mundo, neoliberalismo puro. Década del 90 en Argentina, neoliberalismo puro en Perú, en Uruguay. La década del 90 va a ser neoliberal, la década del 2000 en América va a haber un giro un poco más a la izquierda. No sé, no creo que lleguemos a verlo, pero para que ustedes lo sepan. Esto va por etapas. Se va y se viene constantemente de acuerdo al mundo como vaya reaccionando a lo que va sucediendo, ¿sí? Eh, Tomen en cuenta también que hay, sí, hoy en día comunismo. Si ustedes me dicen, pero hoy en día, profe, China es comunista. Sí, Cuba es comunista. Sí, Venezuela, en América, podemos discutirlo. Pero no tienen el impacto que tenía el comunismo de la Unión Soviética. Porque ellos no quieren exportar su modelo, no quieren ocupar espacio de poder en el mundo. China lo está haciendo ahora económicamente y tiene un conflicto con Estados Unidos, pero no le interesa ejercer su poder político sobre otros territorios más allá de los que ya tiene. No invade países. Lo mismo pasa con otros pequeños países comunistas que todavía sobreviven, Corea del Norte, por ejemplo, por decir algo. Lo que están es limitado a su espacio. Por eso es que yo acá lo que hablo es del fin del comunismo. No terminó el comunismo. Si ustedes quieren podemos discutir hoy en día el comunismo de China, pero no es el mismo que buscaba expandirse por el mundo, ¿sí? En América el primer golpe de toda esta historia va a ser el golpe de Pinochet a Allende en 1973. Justamente en el país que estaba más a la izquierda de los americanos como Chile, eh, se va a dar el primer golpe de tendencia neoliberal con la coordinación de Estados Unidos, que después se va a replicar en los demás países, ¿sí? Vamos a ver que Uruguay, Argentina, Paraguay, lentamente todos van a ir a empezar a implementar estas medidas neoliberales por la fuerza, después en los 80 y los 90 de forma democrática, pero el neoliberalismo va a seguir presente hasta fines del último siglo, ¿sí? Y en la Argentina lo que tenemos es década del 70, con el 73 con el último peronismo, que no va a poder solucionar los problemas económicos con su, se puede decir, doctrina clásica peronista,
Y dentro de ese último gobierno peronista, que va a ser el de Isabel, vamos a ver que hay un giro ya ahí, en los últimos meses, hacia el neoliberalismo, ¿sí? Con la dictadura, neoliberalismo puro, liberación de importación, achicamiento del Estado, lo que va a ser pedidos de préstamos al exterior, destruir la industria, que poder doblegar a la masa trabajadora con medidas laborales. Esas típicas características del neoliberalismo las va a llevar adelante la última dictadura. Consecuencias que va a sufrir después de todo esto el gobierno de Alfonsín. Y por último, la década de Menem y la alianza, esos 2 años hasta la dura crisis del 2001, también por un camino neoliberal. Fíjense cómo lo que es lo económico va de la mano de lo político. Y también va a marcar el camino de lo que es la sociedad y la cultura. Principios del 70 se van terminando esos ideales de los 60 que estudiamos, las revueltas juveniles de trabajadores, el feminismo, la lucha por los derechos, todo va a sufrir un gran golpe. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo justamente lo que va a hacer por un lado es tener que tratar de dominar los cambios que se daban para poder implementar sus medidas económicas. Y aparte, porque el neoliberalismo no es solo una doctrina económica. Nosotros vamos a ver que el neoliberalismo va también trabajando a lo que es nivel social y cultural en los distintos países. Ejemplo de esto son los valores sociales típicos del neoliberalismo. Yo ahí puse algunos para que ustedes tengan un ejemplo, que ya más adelante lo vamos a ver. El consumismo extremo, ¿sí? Lo material como símbolo de estatus social, el individualismo, eso es muy fuerte, toda la lucha social que hubo en los 60, a partir del neoliberalismo, con los 70 y los 80 y los 90, va a ser individualismo puro, la lucha entre individuos por tratar de ser el mejor. De ahí nos va a llevar a la meritocracia, ¿sí? De una lucha por ser meritorio a alcanzarlo, el esfuerzo personal, que no estoy diciendo que eso está mal, pero que muchas veces eso termina opacando la desigualdad de oportunidades. ¿Cómo se le va a pedir el mismo esfuerzo personal a 2 individuos que tienen oportunidades distintas y realidades distintas? Entonces, esos son los valores que el neoliberalismo fue metiendo, que lentamente fueron transformando la sociedad y la cultura. En América y en Argentina lo que tenemos es década del 70, la última dictadura muy dura, silenciando, dándole miedo a la sociedad, y unos 80 con una vuelta a la democracia, que retomó un poco lo que había sobrevivido a la dictadura, pero que dejó una huella muy profunda, el no te metas, el algo habrán hecho, por eso les está pasando eso, ¿sí? El de la pérdida de la lucha solidaria en comunidad, con unos 90 claramente neoliberales, ¿sí? La década de los 2 gobiernos de Menem, la sociedad, el consumo, la pérdida de lo que es el valor de la educación, etcétera, va a ser producto de todos estos cambios neoliberales a nivel mundial, americano y argentino, ¿sí? Entonces, ustedes, yo lo que quiero es que vean que en estos 3 diapositivas, ustedes tienen como un gran campo de lo que vamos a ir trabajando en líneas generales. A partir de la segunda actividad que yo les voy a dar en el día de hoy, ustedes ya ahí van a poder empezar vamos a trabajar bien en particular ciertas temáticas, ¿sí? Pero acá esto era para que ustedes tuvieran un pantallazo a nivel general. Bueno, espero que no haya sido mucho. Un saludo.